¿Y si recibieras una carta escrita por alguien que llevas años llorando, porque supuestamente está muerto? ¿Y si esa letra fuera inconfundible, te atreverías a abrirla o preferirías no saber lo que realmente pasó? Este hombre vivía con el dolor de haber enterrado a su hija hace 10 años, pero un día algo apareció en su buzón, algo que no debía existir, y lo que descubrió después de leer esa carta no solo cambió su vida, lo arrastró a una verdad tan oscura que muchos han muerto por callarla. Prepárate para una historia intensa, emocional y perturbadora. Te hará dudar de todo lo que crees saber sobre la muerte, el poder y la traición. ¿Qué habrías hecho tú si esa carta hubiera llegado a tu casa? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta. El timbre del cartero sonó a las 6:03 de la mañana, como cada día desde hacía más de una década. Daniel abrió la puerta sin esperar nada. Vivía solo, una soledad densa y pesada que colgaba en las paredes, como polvo antiguo. Las cartas que llegaban solían ser cuentas, propaganda o notificaciones que él ya no tenía la energía de abrir. Pero esa mañana, algo distinto ocurrió. Entre los sobres comunes, uno destacaba. Era un sobre color crema, con los bordes levemente rasgados por el tiempo, sin remitente visible. Pero lo que hizo que el corazón de Daniel se detuviera por un instante fue la caligrafía, inconfundible, redonda, algo inclinada a la derecha, cargada de ternura y precisión, la letra de Lucía. Su hija, muerta hace 10 años. Daniel se quedó helado en la puerta. Por un momento, el tiempo pareció retraerse, como si el universo mismo dudara de la realidad. Cerró la puerta temblando, con el sobre en la mano, como si se tratara de una reliquia sagrada o una bomba a punto de explotar. No lo abrió, no todavía. Fue directo a la cocina, encendió el hervidor de agua, pero lo olvidó antes de que hirviera. Caminó en círculos por su casa, miró las fotos en los estantes. Lucía a los 5 años, vestida de mariposa. Lucía en su graduación. Lucía abrazada a él el día de su último cumpleaños. Esa sonrisa, la misma que había desaparecido para siempre una noche de julio, hace ya 10 años, cuando un camión sin frenos la arrojó a la eternidad. El funeral fue cerrado, el impacto fue brutal, su cuerpo no quedó reconocible. No hubo despedidas, solo un ataúd sellado y una vida rota. Y ahora, una carta. Finalmente se sentó en el sillón. Abrió el sobre con una lentitud reverencial, como si temiera romper un hechizo. El papel estaba ligeramente amarillento, pero conservaba el aroma familiar a lavanda, que Lucía usaba en sus libretas. En la parte superior, escrito con su inconfundible letra, decía: «Papá, si estás leyendo esto, entonces sobreviví». Daniel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su primer impulso fue negar, pensar que alguien se estaba burlando de su dolor. Pero al continuar leyendo, todo en su interior comenzó a quebrarse. La carta era larga, escrita con urgencia y miedo. Lucía hablaba de una red de personas poderosas que la habían obligado a fingir su muerte. Mencionaba nombres que le eran vagamente familiares. Hablaba de un secreto que ella había descubierto accidentalmente, un secreto que la puso en peligro. Mencionaba un hombre millonario, intocable, con conexiones en todas partes, un engaño masivo. Y la advertencia final fue clara: no confíes en nadie, ni siquiera en mamá. Daniel sintió cómo se le secaban los labios. El sudor frío le recorrió la espalda. Su esposa Andrea había muerto 2 años después del accidente de Lucía. Se quitó la vida, y él nunca supo por qué. Tal vez ella sabía algo. El mundo entero empezó a girar. Las piezas que nunca habían encajado comenzaron a moverse. Aquellas llamadas que Andrea recibía en la madrugada, las veces que la sorprendía llorando en silencio, la insistencia con la que evitaba hablar del accidente. Todo cobraba un nuevo significado. Daniel, ya con lágrimas en los ojos, buscó en la carta alguna instrucción. Y allí estaba: si quieres saber la verdad,
Ve al casillero 212 del depósito central. Usa la llave que escondí dentro de mi muñeca de trapo, la azul, la que siempre dormía conmigo. Esa muñeca aún estaba en su armario, en la caja donde guardaba las cosas de Lucía, cerrada durante 10 años. Esa misma noche, Daniel no pudo dormir. La carta reposaba sobre su pecho, como si latiera junto a su corazón. Todo lo que conocía, todo lo que había aceptado como realidad, ahora estaba envuelto en una sombra espesa. ¿Y si Lucía seguía viva? ¿Y si todo había sido una mentira, cuidadosamente tejida? Las imágenes de su hija inundaban su mente, su risa, su mirada curiosa. Las noches en las que le contaba cuentos hasta que se dormía, y la noche en que recibió aquella llamada, el llanto de Andrea, el golpe, la confirmación, el fin. Pero, ¿de verdad había terminado? A la mañana siguiente, con los dedos temblorosos, Daniel abrió la caja del armario. La muñeca seguía allí, intacta, polvorienta, y al apretarla con fuerza, sintió algo duro dentro. Abrió una costura y extrajo una pequeña llave oxidada, envuelta en cinta adhesiva. Su corazón se aceleró. Una mezcla de terror y esperanza lo impulsó a salir de casa. Caminó por las calles con pasos desordenados. Las voces de la ciudad parecían lejanas, irreales. Llegó al depósito central una hora después. El lugar estaba casi desierto. Mostró su identificación y pidió acceso al casillero 212. Nadie hizo preguntas. Cuando abrió la compuerta, encontró una caja metálica. Dentro había más cartas, fotografías, documentos y algo que lo paralizó por completo, una foto reciente de Lucía, con vida, con una mirada aterrada, y detrás de ella, un hombre que Daniel no conocía, pero cuyo rostro le provocó un escalofrío instintivo. Lucía seguía viva y estaba en peligro. ¿Quién es ese hombre?, murmuró Daniel, con los ojos clavados en la fotografía. ¿Por qué la tiene? Dentro de la caja había más pistas. Fragmentos de un rompecabezas macabro, transcripciones de llamadas, fotos con fecha reciente, nombres codificados, direcciones. Todo apuntaba a una red, un sistema oscuro que la había atrapado. Daniel sintió algo en su pecho que no había sentido en años. Rabia. No la rabia que destruye, sino la que impulsa, la que despierta. Iba a llegar al fondo de esto, iba a encontrarla, y si alguien le había hecho daño, lo pagaría, uno por uno. Porque no había dolor más grande que enterrar a una hija, y ahora enfrentarse a la idea de que ella había vivido ese dolor, sola, oculta, atrapada. Y nadie lo había ayudado, nadie. ¿Estará Lucía viva o todo es un engaño más? ¿Qué descubrió ella que la obligó a desaparecer? El alba había entregado la noche a un gris plomizo cuando Daniel, aun con el peso de la revelación fresca en su interior, emprendió el regreso a su hogar. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío, mientras su mente parecía un torbellino de recuerdos fragmentados y preguntas sin respuesta. La fotografía que había encontrado en el casillero, junto a las pistas del rompecabezas que se extendían a lo largo de documentos y cartas, ardía en su memoria. Lucía con vida y un hombre desconocido detrás de ella lo habían dejado sumido en un mar de confusión y desesperación. ¿Quién era ese misterioso millonario? ¿Qué clase de engaño se tejía en la sombra durante tanto tiempo? En la soledad de su modesto apartamento, Daniel se encerró en una habitación en la que cada objeto parecía murmurar secretos del pasado. La fotografía de Lucía estaba apoyada contra el escritorio, enmarcada por la luz mortecina que se colaba por la ventana. Con manos temblorosas, empezó a revisar cada pequeño detalle de las imágenes y documentos hallados en el casillero 212. Los papeles desordenados revelaban una red compleja, transferencias bancarias sospechosas, códigos que aludían a reuniones clandestinas y menciones enigmáticas de la familia y la sociedad. Cada palabra escrita en aquellos papeles era un disparo a la serenidad que Daniel había construido en torno a su dolor. Habían humillado a Lucía, a él y a la memoria de una vida que se creía perdida,
y enterrada bajo el peso del olvido. El ambiente se impregnó de una tensión insoportable. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, Daniel sintió un impulso incontenible de continuar. Recordó la promesa tácita que se había hecho a sí mismo, hallar la verdad, por más dolorosa que ésta fuese. En su interior se gestaba la convicción de desmantelar el oscuro entramado del que parecía ser víctima su hija. Las palabras de la carta le retumbaban en la cabeza, repitiéndose como un eco incesante. «Papá, si estás leyendo esto, entonces sobreviví». La esperanza, a pesar del horror, chispeaba de forma tenue. Esta mezcla de sentimientos lo envolvía, mientras la amargura de la soledad se transformaba en una furia silenciosa. Daniel recorrió su memoria en busca de cualquier indicio que pudiera haber pasado desapercibido en el pasado. Recordó con detalle la última vez que vio a Lucía, aquella tarde de verano, en la que su risa se desvaneció entre el bullicio de la calle y los murmullos de una promesa inacabada. Se preguntaba si acaso aquella tarde había sido el preludio de un error garrafal, o si, de alguna forma, ella había planeado un destino alternativo, uno que no le permitiera desaparecer del mundo. Con esa determinación, Daniel decidió seguir las pistas que la muñeca y la llave oxidada le ofrecieron. La dirección impresa en uno de los documentos, casi escondida en una letra minúscula, lo invitaba a adentrarse en un barrio olvidado de la ciudad. Allí, en la periferia, la desigualdad se hacía palpable, zonas de opulencia vecinas, a áreas donde la pobreza se había instalado como un huésped permanente. Caminaba entre calles desiertas, donde la luz temblorosa de los faroles parecía contar historias de dolores antiguos y secretos no contados. Cada paso lo acercaba a un destino incierto, a una verdad que se mostraba esquiva y dolorosa. Mientras se aproximaba a un edificio modesto, Daniel se percató de que su mente trabajaba a 1000 por hora. Recordó que, durante la niñez, las palabras pobre y millonario se habían entrelazado en su existencia. Su padre, hombre de escasos recursos, había trabajado con uñas y dientes para sostener a la familia, mientras se mantenía a salvo de aquellas humillaciones impuestas por una sociedad que adoraba al dinero. Esa misma dicotomía se reflejaba ahora en el enigmático caso de su hija. ¿Estaría ella atrapada entre los vestigios de una fortuna oculta y la injusticia del poder corrupto? ¿Podría haber aceptado el precio de vivir en un mundo donde los privilegios y la opulencia se defendían con brutal impunidad? Al llegar al edificio, Daniel fue recibido con una inusual mezcla de frialdad y desconfianza. La puerta principal chirrió al abrirse, y un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol y ojos que parecían haber visto demasiado, lo observó con cautela. Este hombre, que se presentó simplemente como Rogelio, parecía conocer la intrincada red de secretos que se extendía por la ciudad. Rogelio lo condujo por pasillos angostos y oscuros, hasta llegar a una sala de reuniones improvisada en el sótano del edificio. En ese lugar, entre sombras y murmullos, Daniel descubrió una comunidad de individuos que habían sido marcados por la misma injusticia, mujeres y hombres que habían sido humillados, traicionados y abandonados por un sistema que premiaba el poder y castigaba a los desposeídos. Uno de ellos, una mujer de mirada intensa llamada Mariana, se acercó a Daniel con voz baja y llena de compasión. Le habló de redes clandestinas que operaban desde las entrañas de la ciudad, de millonarios que escondían sus verdaderos rostros tras velos de filantropía y de un engaño que había dejado cicatrices imposibles de borrar. «Sabemos que tu hija vivió, papá», le dijo en un susurro cargado de pesar, «y sabemos que está en peligro. Pero pocos se atreven a pelear contra el sistema, y menos aún a enfrentarse a los poderosos». La información que Daniel recibió en ese momento era como un golpe al corazón, pero también le abría una puerta hacia la justicia. Mariana le entregó documentos adicionales que corroboraban lo que había escrito Lucía en la carta. Pruebas de una conspiración que involucraba a altos ejecutivos de empresas influyentes y a organizaciones privadas que actuaban bajo el manto de la filantropía. Cada palabra, cada firma,
parecía incendiar la determinación de Daniel. Se sintió pequeño, un simple hombre marcado por la pobreza y la culpa, pero con el anhelo de reparar un daño irreparable. La conversación en aquella sala clandestina duró horas. Rogelio y Mariana le contaron cómo habían sufrido humillaciones a manos del sistema, cómo habían perdido a seres queridos por no poder hacerse escuchar. Le hablaron de traiciones familiares, de un pasado en el que las lealtades se habían vendido al mejor postor. Y entre tanto relato se alzaba la figura de un millonario, un hombre misterioso cuya influencia parecía tener ramificaciones en cada rincón de la ciudad. ¿Podría ser ese el artífice del engaño que había arrancado a Lucía de sus brazos y había tejido una red de mentiras y falsedades? El peso de la verdad se hacía casi insoportable. Daniel sintió que su mente se abría a un abismo donde el dolor se mezclaba con la esperanza. La vida que lo había empujado a vivir en soledad tras la pérdida de su hija y de su esposa, parecía ahora ofrecerle una salida, la posibilidad de devolver justicia, de buscar el perdón y de sanar heridas que se habían mantenido abiertas durante una década. Sin embargo, cada paso que daba en este nuevo camino lo exponía a la posibilidad de ser humillado nuevamente, a enfrentarse a viejas sombras y a la furia de un enemigo invisible. Con la llave oxidada de la muñeca en el bolsillo y el rostro de Lucía ardiéndole en la memoria, Daniel salió de aquel recinto clandestino con el corazón agitado y el espíritu encendido. Sus pensamientos eran un tumulto de interrogantes. ¿Cómo era posible que la verdad se hubiera ocultado tan astutamente durante tantos años? ¿Qué papel jugaron sus propios miedos y dudas en la inercia que lo había mantenido alejado de buscar respuestas? Se preguntaba si la ayuda ofrecida por aquella comunidad de desposeídos podía realmente ser la llave para desentrañar el misterio, o si, por el contrario, se trataba de un laberinto sin salida, preparado por manos invisibles y despiadadas. Afuera, la ciudad continuaba en su rutina indiferente. Daniel observó el sol ponerse, teñiendo el horizonte de rojos y naranjas intensos, y supo que la lucha por la verdad apenas comenzaba. Mientras los colores del atardecer se mezclaban en un lienzo de conflicto y redención, Daniel se sumergió en un torbellino de recuerdos y emociones encontradas. Había lágrimas, sí, pero también había un inquebrantable deseo de encontrar a Lucía y reparar lo inhumano que habían hecho a su familia. La mezcla de humillación, rabia y esperanza se fusionaba en una determinación férrea, aquella que muchos podrían haber considerado ingenua, pero que para él era la última chispa de vida. El eco de las palabras de Mariana y Rogelio resonaba en cada fibra de su ser. La carta antigua, el sobre misterioso, la llave oxidada, y ahora aquellas voces olvidadas por la sociedad. Todo convergía en un único propósito: descubrir la verdad y enfrentarse a un enemigo cuya identidad permanecía oculta tras máscaras de poder y engaño. El primer paso ya estaba dado. Daniel se comprometía a luchar contra el sistema que había dejado a tantos sin voz. La imagen de la hija que creía perdida se transformaba en un símbolo de resistencia, en una llama que, a pesar de los embates del destino, seguía ardiendo con fuerza. ¿Quién es el millonario que orquesta este sistema de engaños y humillaciones? ¿Logrará Daniel armar las piezas de este enigma que se extiende a lo largo de una conspiración silenciosa? La noche cayó con un silencio inquietante. Daniel había regresado a casa con los documentos cuidadosamente escondidos dentro de una carpeta vieja, como si llevara consigo la prueba de un crimen que no sabía cómo procesar. Sentado frente a la fotografía de Lucía, la más reciente, aquella donde su rostro no mostraba ya la dulzura de antes, sino una especie de resignación trágica, él sentía como algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. La herida que el tiempo no había cerrado, ahora sangraba de nuevo. El mundo que había construido a base de recuerdos, resignación y rutinas para sobrevivir al dolor, estaba comenzando a desmoronarse. Ya no podía conformarse con la versión oficial, con la historia que la policía le contó, con la urna sellada, con la madre que callaba
y luego se quitaba la vida. Todo había sido una farsa, un teatro cruel, un guión prescrito para que él creyera que su hija había muerto. Pero ahora lo sabía. Lucía vivía, y alguien había pagado, amenazado o asesinado para mantener esa verdad enterrada. Esa madrugada no durmió. Frente a su escritorio desplegó cada papel, cada fotografía, cada informe recibido en el sótano del barrio olvidado. Descubrió que el nombre que se repetía en varios documentos era el de Joaquín de la Riva, empresario, filántropo, un millonario venerado por la prensa, dueño de una cadena de hospitales privados y una fundación para niños vulnerables. Un hombre con rostro de ángel, manos de hierro y tentáculos en el gobierno, en la policía, en los medios. Un hombre intocable. Y según los informes, el último empleador de Andrea, su esposa, antes de su suicidio. Daniel sintió como la palabra traición se instalaba en su garganta. ¿Era posible que Andrea supiera lo que había pasado? ¿Que la hubieran obligado a callar? ¿Que su silencio fuera parte del precio que pagó con la vida? Sintió rabia, culpa, frustración, pero también miedo, mucho miedo. Estaba entrando en territorio prohibido, el tipo de verdad por la que algunos eran silenciados para siempre. A las 3:14 de la madrugada, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Uno de los documentos incluía un plano de distribución de una finca ubicada en las afueras de la ciudad. La fecha de inspección apenas 2 semanas atrás. El informe hablaba de habitaciones subterráneas, áreas de seguridad, cámaras ocultas y algo más. Un nombre escrito a mano con tinta roja, Lucía. No podía esperar más. Al día siguiente, Daniel pidió prestado un auto a un viejo amigo, bajo el pretexto de una emergencia familiar. Llevó solo lo necesario: los documentos, la llave de la muñeca, su teléfono y una pequeña grabadora de voz. Lo que fuera que encontrara allí debía quedar registrado, aunque no saliera vivo. Durante el trayecto, sus pensamientos giraban como remolinos de fuego. Las veces que había dudado de su instinto, las veces que había sentido que algo no encajaba, pero había callado para no parecer un loco. Los silencios de Andrea, la extraña actitud de algunos policías tras el accidente, la rapidez con la que se cerró el caso. ¿Cómo pudo ignorarlo todo? Recordó a Lucía, con apenas 8 años, preguntándole si los monstruos existían. Sí, hija, le había dicho, pero no se esconden debajo de la cama. A veces usan trajes caros y salen en televisión. La finca estaba en una zona alejada, protegida por portones altos y cámaras visibles. Daniel aparcó el auto a unos 500 metros, oculto entre los árboles. Caminó entre los matorrales, con el corazón palpitando como un tambor de guerra. El plano marcaba una entrada trasera, oculta detrás de una estructura abandonada. La encontró cubierta de maleza. El candado estaba oxidado, pero la llave de la muñeca encajó a la perfección. Sintió un temblor recorrerle el cuerpo. La puerta crujió al abrirse. Un pasillo oscuro se desplegaba frente a él, con olor a humedad y metal oxidado. Bajó lentamente. El aire era espeso. A cada paso sentía que se acercaba no solo a la verdad, sino a una pesadilla aún más grande. Al llegar al final del pasillo, descubrió una serie de habitaciones con puertas metálicas, como celdas. En una de ellas encontró un colchón delgado, una mesa con libros infantiles antiguos, y en la pared tallado con uñas, un nombre: papá. Daniel cayó de rodillas. Lucía, su voz se quebró. En ese instante, algo detrás de él se movió, un clic metálico. Giró rápidamente. Una cámara encendida, un zumbido, ya lo sabían. Él estaba allí. Corrió, subió por donde vino, salió al exterior con el pecho a punto de estallar. No había tiempo. No sabía si lo estaban persiguiendo, si lo habían dejado entrar a propósito. No lo sabía. Solo entendía una cosa: Lucía había estado ahí. Quizá aún estaba. Manejó de regreso como un fugitivo. No fue a su casa. Se refugió en un viejo motel. Encendió su grabadora y repitió en voz baja cada nombre, cada dirección, cada conexión que había descubierto. La red era más grande de lo que imaginaba. Joaquín de la Riva
no era solo un millonario manipulador, era el rostro público de una estructura oculta, donde niños desaparecían, donde benefactores lavaban su imagen mientras tejían telarañas de poder, donde las muertes eran fabricadas y las verdades borradas. Al día siguiente, Mariana lo encontró. «Te están buscando», le dijo. Sin rodeos, «alguien vio tu auto cerca de la finca. Sabemos que encontraste algo, pero esto apenas empieza». Daniel no entendía. «¿A qué te refieres?». Mariana respiró hondo. «Lucía no fue la única. Hay otros, muchos, y alguien los está vendiendo». Silencio. «¿Vendiendo?» «Niños, niñas, adolescentes, como ella, como tú, como todos nosotros, somos los invisibles, y tú acabas de patear el hormiguero». Daniel sintió que se asfixiaba. «¿Dónde está mi hija?». Mariana le sostuvo la mirada. «Eso depende de lo que estés dispuesto a hacer para recuperarla». Esa noche, Daniel tomó una decisión. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Ahora debía actuar, proteger, exponer y destruir todo lo que Joaquín de la Riva representaba. La historia de Lucía era el hilo de una telaraña aún más oscura de lo que jamás imaginó. Y él, un simple hombre que había vivido entre el dolor y la pobreza, era ahora la amenaza más peligrosa para un imperio cimentado en el engaño. Pero él ya no tenía miedo. No podía permitirse tenerlo. ¿Qué secretos ocultos esconde la finca del millonario Joaquín de la Riva? ¿Lucía sigue con vida o fue trasladada a un lugar aún más inaccesible? El miedo no desaparece cuando descubres la verdad. Al contrario, se transforma. Eso fue lo primero que aprendió Daniel al entrar en la red. Desde su habitación del motel, donde pasaba las noches con una silla, atrancando la puerta, repasaba una y otra vez las notas que había grabado, las conexiones entre los nombres, las direcciones marcadas en rojo, las pistas crípticas halladas en los documentos de Mariana, y una palabra se repetía: Subterráneo 8. Era un lugar, una instalación, un centro. No aparecía en mapas oficiales ni en registros públicos. Pero entre las notas de Mariana y los informes que él mismo había obtenido, ese nombre parecía ser el centro de operaciones de algo más grande, más siniestro. Subterráneo 8. El lugar donde llevaban a los que no debían hablar, a los que eran útiles pero peligrosos. Y donde, según las últimas fotos, Lucía podría estar retenida. Mariana y Rogelio lo ayudaron a organizar la información. Conocían a alguien, un exdetective expulsado por falsificar pruebas que en realidad había intentado denunciar a De la Riva años atrás. Su nombre era Álvaro Santibáñez, y vivía oculto, cambiando de domicilio cada 2 semanas. Nadie confiaba en él, pero Mariana decía que era la única persona con el conocimiento suficiente para localizar Subterráneo 8 sin morir en el intento. Llegar a él no fue fácil. 3 días después, en un mercado abandonado, Mariana los presentó. Álvaro era un hombre gastado por el exilio, ojeras profundas, dientes desiguales, mirada dura. Cuando vio las pruebas que Daniel llevaba, no dijo una sola palabra durante varios minutos. Observó las fotos, la carta, el plano de la finca, la grabación. Luego se levantó, abrió una mochila vieja y sacó un pequeño disco externo. «Lo que estás haciendo», dijo, con voz baja y amarga, «te va a costar la vida». «No me importa», respondió Daniel sin pestañear. «Quiero saber dónde está mi hija». Álvaro asintió lentamente. Lo conectó a su laptop y en la pantalla aparecieron archivos encriptados. Lo que Daniel vio lo dejó sin aliento. Planos subterráneos de infraestructuras no registradas, cámaras de seguridad, informes de reubicación, correos electrónicos codificados que mencionaban activos jóvenes y nivel 3 de contención. Cada palabra era como una puñalada. Lucía estaba catalogada como activa, riesgo alto. Motivo: filtración de datos, acceso a información sensible. Ubicación actual: sub-8, sección 2, bloque A. Daniel sintió náuseas. No solo la tenían retenida, la consideraban un peligro. Esa noche, mientras el mundo dormía y los noticieros hablaban de política y deportes, Daniel, Mariana y Álvaro trazaron un plan.
No podían ir solos, necesitaban a alguien más. Un aliado inesperado, uno que Daniel jamás imaginó. Elías, un joven hacker que Rogelio había protegido cuando apenas tenía 13 años. Era huérfano, criado en los márgenes, y odiaba a De la Riva con la furia de quien había visto lo peor del sistema. Elías aceptó con una sola condición, que si las cosas salían mal, Mariana saliera primero, no él, no Daniel, ella. El plan era sencillo en teoría, suicida en la práctica. Infiltrar Subterráneo 8 grabar todo, liberar a Lucía y exponerlo. No vamos a llamar a la policía, dijo Mariana tajante. Ya sabemos quiénes están comprados. ¿Y si no salimos vivos?, preguntó Elías. Entonces saldremos en las noticias, respondió Daniel. Pero no por lo que creen. Saldrán nuestras voces. Las pruebas, la verdad. Todos guardaron silencio. En ese momento, dejaron de ser víctimas y se convirtieron en enemigos. La noche del operativo llegó como una sentencia. Subterráneo 8 estaba oculto en un parque industrial abandonado, al sur de la ciudad, disfrazado de centro logístico. Pero Álvaro, con los planos robados, encontró una entrada secundaria usada para mantenimiento. El acceso era estrecho, sin cámaras visibles, apenas vigilado, lo justo para parecer inofensivo. Elías hackeó los registros de ingreso y envió una señal de interferencia al sistema interno. Durante 15 minutos tenían ese margen, ni un segundo más. Daniel avanzó primero. Llevaba consigo una pequeña cámara escondida en el bolsillo de su chaqueta. Grababa todo. Pasillos largos, puertas blindadas, monitores encendidos. Las luces eran tenues. El aire estaba cargado de un silencio artificial, como si todo allí abajo estuviera muerto o en pausa. Llegaron al bloque A, sección 2. Las celdas eran distintas a las de la finca. Aquí, todo era limpio, blanco, clínico, como si quisieran convencer a los internos de que no estaban encerrados, sino cuidados, y ahí, en la celda número 14, estaba ella, Lucía, más delgada, más adulta, con los ojos ojerosos, pero vivos. Al verla, Daniel sintió que el universo se detenía. Una década de dolor, una vida rota, una tumba vacía, todo explotó en ese instante. Ella también lo reconoció. Y las lágrimas brotaron como un río contenido durante años. «Papá». La voz le tembló. Daniel se abalanzó hacia la puerta. Intentó abrirla, pero estaba bloqueada. Mariana y Álvaro comenzaron a manipular el panel de control. Elías, desde la computadora portátil que había conectado en la entrada, envió la secuencia de desbloqueo. Las alarmas comenzaron a sonar. Todo se precipitó. Puertas cerrándose, luces parpadeando, voces por los altavoces, comandos de seguridad. Pero la puerta de Lucía se abrió. Daniel la abrazó con fuerza. No dijo nada, solo la apretó contra su pecho como si pudiera volver a fundir el tiempo en ese abrazo. Ella lloraba, y él también. «No sabía si seguirías buscándome», susurró ella, temblando. «Nunca dejé de hacerlo», respondió él. Salieron por la ruta secundaria. Los seguían, corrieron como fugitivos. Elías desvió la atención cerrando puertas a distancia. Mariana disparó un extintor contra los sensores de calor. Álvaro se quedó atrás, asegurando que nadie los siguiera. Cuando llegaron al auto, faltaban dos. Álvaro no había salido, y Elías tampoco. «Tenemos que volver», gritó Daniel, pero Mariana negó con la cabeza. Tenía el disco duro, la grabación, la prueba. Ellos lo sabían. Nos dieron tiempo. Daniel cayó de rodillas en medio del camino de tierra, con Lucía abrazada a su costado. Había ganado una hija, pero había perdido 2 hermanos en la lucha. Horas después, en una casa segura, Mariana conectó el disco duro a una red encriptada. La grabación se liberó en foros clandestinos. Luego, llegó a periodistas independientes. Luego, explotó. El rostro de Joaquín de la Riva apareció en las pantallas, pero no en galas benéficas, sino en los archivos que lo vinculaban con tráfico, secuestro, tortura. Lo negaron, borraron pruebas, compraron titulares, pero ya era tarde. Habían tocado la fibra más profunda del pueblo, y la verdad ya no podía volver a enterrarse. Sobrevivieron Álvaro y Elías,
o fueron silenciados por el sistema. Joaquín de la Riva enfrentará realmente a la justicia, o escapará como tantos otros. La noche después del rescate fue la más larga en la vida de Daniel. Aunque Lucía dormía en la habitación contigua, a salvo, envuelta en sábanas limpias y con el susurro tenue del viento, filtrándose por la ventana, él no pudo pegar un ojo. Estaba sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos, escuchando los sonidos más pequeños, como si el silencio fuera un presagio de algo terrible. El rostro de Elías no dejaba de perseguirlo, esa sonrisa nerviosa que tenía antes de que lo perdieran de vista. El golpe seco de una compuerta cerrándose, las luces de alerta teñidas de rojo sangre. Álvaro también, ese gesto que hizo, como una despedida, sabiendo que no saldría de allí con vida, lo entendió tarde. Él había ido para morir por la causa, y lo había hecho, para que Daniel pudiera volver con su hija. Por la mañana, cuando Lucía se despertó, no hablaron de lo ocurrido. No todavía. Desayunaron en silencio. Ella jugaba con la cuchara, evitaba mirarlo directamente, como si tuviera miedo de romper algo frágil entre los dos. 10 años separan a un padre de su hija como un océano, y aunque el amor sobreviva, las palabras a veces no saben nadar. ¿Quieres contarme qué pasó?, preguntó Daniel, finalmente con voz temblorosa. Lucía se quedó quieta, luego levantó la vista, y asintió. «Pero tienes que prometerme que no vas a interrumpirme», susurró, «porque lo que te voy a decir te va a doler». Esa tarde, la verdad se derramó como un veneno. Lucía lo contó todo. Desde el principio, el accidente fue planeado, un montaje. Ella había descubierto, por error, información clasificada mientras ayudaba a su madre a escanear documentos de la Fundación de la Riva. Archivos que hablaban de reclutamientos especiales, transferencias de menores y cifras millonarias camufladas como donaciones. Le contó a Andrea, su madre, lo que había visto y el infierno comenzó. Andrea fue amenazada. Le dijeron que, si no colaboraba, desaparecerían las dos. Pero había una condición. Debían simular la muerte de Lucía, crear una escena creíble, un cuerpo irreconocible. Y para eso usaron a otra niña, una niña real, sacada de otro sistema, enterrada como Lucía, suplantada. Lucía fue llevada a un centro de protección secreto donde no existía el tiempo, donde los nombres se borraban, donde los recuerdos se desdibujaban con medicamentos, con aislamiento, con miedo. Andrea vivió con la culpa hasta que no pudo más. Mamá no era cómplice, papá, solo tenía miedo y trató de salvarme como pudo. Fue la única razón por la que sobreviví esos años, porque ella dejó instrucciones, cartas escondidas, como la que te llegó. Yo la escribí, pero ella fue quien la envió después de su muerte. Daniel no podía hablar, las lágrimas le caían sin pedir permiso. «¿Y por qué te consideraban una amenaza?», preguntó él, con la voz quebrada. Lucía tomó aire. «Porque no me quebraron, porque no olvidé, porque aprendí a fingir, y porque escuché cosas, muchos nombres, gente importante, políticos, jueces, dueños de cadenas enteras de medios, todos estaban conectados, y yo era una bomba a punto de explotar». Se hizo un silencio brutal entre ellos, hasta que Lucía murmuró: «Por eso me tenían aislada, por eso Joaquín de la Riva me visitó en persona». Daniel se levantó de golpe. Sí, vino 3 veces. Me miraba como si yo fuera una propiedad que le estaba fallando. Me dijo que me iba a convertir en una lección, que mi padre jamás sabría lo que me hicieron, que moriría creyendo que su hija estaba bajo tierra. Daniel se hundió, su alma entera colapsó. En ese momento, entendió que no bastaba con haberla rescatado, no bastaba con haber expuesto los documentos, no bastaba con haber huido, tenía que destruirlo. Los medios comenzaron a hablar. Primero fueron canales alternativos, luego periodistas independientes que recogieron el material publicado por Mariana y Elías. Se viralizaron las grabaciones, las fotos de los pasillos, las celdas,
Las listas de nombres, las transferencias, las cifras y lo más importante, los testimonios de sobrevivientes. Niños, ahora adultos, que comenzaron a contar su verdad, protegidos por redes anónimas. Pero aún así, Joaquín de la Riva no cayó. Ni una sola orden de detención, ninguna conferencia oficial, ninguna investigación real. Lo protegía un sistema entero. Los titulares lo defendían. Montaje viral para difamar a una figura pública ejemplar. Lucía lo vio por televisión. Su voz aún le temblaba cuando lo dijo: nos están borrando otra vez. Daniel apagó el televisor de un manotazo. No, esta vez no. Entonces apareció alguien inesperado, una mujer, joven, elegante, periodista de un canal grande. Se presentó como Clara Valdés y dijo estar buscando a Daniel. Sé que la historia es real. Mi hermana desapareció en el año 2003, nadie la buscó, hasta hoy. Clara tenía acceso a las grandes cadenas, pero necesitaba algo más contundente, un testimonio. El de Lucía era peligroso. Si hablaba en público, si mostraba su rostro, podría convertirse en el objetivo de algo más grande. Podrían callarla como a Álvaro, como a tantos. ¿Estás segura? Le preguntó Daniel. Lucía asintió. Si no lo hago yo, otra niña va a vivir lo que yo viví. Y así, una semana después, en un estudio secreto, con cámaras encendidas y luces bajas, Lucía habló. Contó su historia, con detalle, sin exagerar, sin romperse, con la firmeza de quien ha sobrevivido al infierno y ha regresado para arrastrarlo a la luz. Su rostro se hizo viral. Millones de personas la escucharon. Por primera vez, alguien con nombre, con rostro, con pruebas, rompía el silencio. Y el mundo empezó a mirar. Pero la respuesta fue feroz. Esa misma noche, un intento de allanamiento forzado en la casa segura, 3 hombres armados. Mariana logró repelerlos con un arma que guardaba desde la época del activismo clandestino. Uno murió, los otros huyeron. Horas después recibieron un mensaje. No una amenaza, un ultimátum. El próximo disparo no será para amedrentar, será para silenciar. Daniel supo que el final se acercaba y que antes de que eso ocurriera debía mirar al enemigo a los ojos. ¿Será suficiente el testimonio de Lucía para destruir el imperio de engaños de la Riva? ¿Podrá Daniel mantener a su hija a salvo, ahora que su rostro es conocido por millones? El amanecer llegó con un silencio tenso. No era paz, era la pausa antes de la tormenta. Daniel observaba a Lucía dormida en el sofá, envuelta en una manta que apenas cubría el temblor involuntario de su cuerpo. Incluso mientras dormía, su rostro reflejaba cicatrices invisibles. Una mezcla de fortaleza y daño, de infancia robada y voluntad intacta. Había expuesto la verdad, sí, pero en el proceso se había convertido en un blanco. Mariana había salido a buscar un nuevo escondite. El último intento de allanamiento había dejado claro que los responsables estaban desesperados. El sistema tambaleaba, pero cuando las máscaras caen, las garras salen. Daniel se quedó solo con Clara Valdés, la periodista que, contra todo pronóstico, seguía allí. Su hermana, como lo había dicho, había desaparecido años atrás. Nunca la encontraron. El día que vio la entrevista de Lucía, algo dentro de ella se quebró. Renunció a su canal. Publicó la historia completa en una transmisión pirata. Y ahora, también, era una enemiga del sistema. «Tengo algo que no te he mostrado», dijo Clara, mientras sacaba de su bolso un dispositivo negro, pequeño, blindado. Lo colocó sobre la mesa. «Esto es una grabación. Mi hermana, antes de desaparecer, logró pasarme esto por correo. Tenía 16 años. Lo encontré hace 2 semanas, cuando todo estalló». Daniel encendió el dispositivo. El video se reprodujo en una pantalla improvisada. La imagen era borrosa, pero se escuchaba con claridad. Una niña hablaba con alguien fuera de cámara. «Dice que si hablo me van a borrar, como a los otros. Pero quiero que alguien lo sepa. Se llama Joaquín. Él es el dueño de todo esto». Daniel se estremeció. «Es ella», gritó Clara. «Es mi hermana», y ahí estaba la prueba. Una niña, años atrás, nombrando directamente a de la Riva.
diciendo las mismas palabras que Lucía, el mismo patrón, el mismo lenguaje, el mismo horror. Con esto, dijo Daniel, tenemos una oportunidad real. Las horas siguientes fueron frenéticas. Subieron la grabación a todas las redes posibles. Mariana contactó a grupos internacionales. Clara filtró el material a periodistas de renombre fuera del país. En cuestión de minutos, el nombre de Joaquín de la Riva se volvió tendencia mundial. El sistema intentó contener el incendio, pero ya era demasiado tarde. Una fiscalía internacional solicitó orden de arresto. Agencias de derechos humanos se pronunciaron, y por primera vez en 20 años, el rostro del intocable fue el de un fugitivo. Pero el monstruo no iba a caer sin morder. Esa noche, Daniel recibió una llamada, número desconocido, voz distorsionada. Felicidades, acabas de ganar, pero vas a pagar el precio. Y colgaron. Daniel corrió a buscar a Lucía. La encontró llorando, no por miedo, sino por algo peor. Se llevaron a Mariana, dijo entre sollozos. Ella fue a encontrarse con alguien del colectivo y desapareció. Daniel sintió que todo se derrumbaba. Ella, la que le dio las primeras pistas, la que creyó en él cuando nadie más lo hacía, la que salvó a Lucía esa noche. No, gritó Daniel, golpeando la pared. No nos pueden arrebatar a otra persona. Lucía lo tomó de las manos. Papá, tenemos que terminar lo que empezamos. Al día siguiente, el rostro de Joaquín de la Riva apareció en todas las pantallas del mundo, pero no fue en una entrevista, ni en una gala. Fue en un video filtrado por una cuenta anónima. Se lo veía en una sala lujosa, con micrófonos ocultos, hablando con senadores, empresarios, militares. ¿Ustedes creen que pueden detener esto? Yo tengo niños en 5 países, a todos los niveles. Si yo caigo, se caen ustedes. Silencio, y luego una frase final. No tengo miedo de morir, pero si lo hago, ustedes mueren conmigo. La imagen se congeló, y un segundo después, la noticia explotó. Joaquín de la Riva, encontrado muerto en su mansión. Suicidio, dijeron, pero nadie lo creyó. Días después, Mariana apareció, viva, golpeada, pero con vida. Había sido secuestrada por mercenarios contratados por de la Riva. Iban a usarla como rehén, como presión. Pero tras su muerte, los hombres huyeron. Ella logró escapar, y regresó. Se acabó, le dijo a Daniel, con los ojos llenos de lágrimas. Lo hicimos. Él la abrazó con fuerza. Lucía los miraba desde el umbral, sin palabras, pero con una sonrisa que Daniel no veía desde hacía 10 años. Los juicios comenzaron. El sistema entero fue expuesto. Hubo arrestos, extradiciones, testimonios de sobrevivientes. Una red entera de poder cayó como un castillo de naipes. Lucía fue invitada a hablar ante la ONU. Su voz, que antes fue encerrada, ahora resonaba en todo el mundo. Durante años me dijeron que estaba muerta. Me borraron, me silenciaron. Pero aquí estoy, viva, y hablando por todos los que no pueden hacerlo. Ovación de pie. Tiempo después, Daniel y Lucía se mudaron a un pueblo pequeño. No huyeron, solo quisieron respirar. En el jardín de su nueva casa, plantaron un árbol, en memoria de Álvaro, de Elías, de la hermana de Clara, de todos los invisibles que no llegaron al final, pero hicieron posible ese nuevo comienzo. Una vida sencilla, con cicatrices, pero con verdad y libertad. ¿Y tú qué harías si recibieras una carta escrita por alguien que juraste haber perdido para siempre? ¿Tendrías el valor de abrirla y seguirla hasta el final? Muchas veces. Una simple carta es el hilo que puede sacar a la luz el secreto más oscuro.